Vamos con el experto. Miguel Ángel Rodríguez Mackey nos acompaña el día de hoy para conversar justamente acerca de este tema. Miguel Ángel, la enmienda 25, ¿cómo le explicamos a nuestros oyentes en sencillo que es una enmienda que algunos la colocan con un impeachment, que es la destitución de un presidente de la República, de la Nación? ¿Cómo se lo explicamos a nuestros oyentes? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Contigo, los amigos de Radio Uno y todo Tacna, muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que convendría decirle a nuestra teleaudiencia, que es muy grande, la de Radio Uno, por supuesto, es que la Constitución de los Estados Unidos de 1789, la única que tiene desde que se hicieron al andar como Estado independiente, luego de que en 1776 fuera declarada la independencia con George Washington, Benjamin Franklin, etcétera. Esta Constitución en el camino ha tenido enmiendas, y una enmienda es agregar a la Constitución sin derogarla presupuestos jurídicos sobre hechos que van sucediéndose en el camino para enriquecer a la Constitución y al mismo tiempo actualizarla. La enmienda 25ª es justamente una que en 1967 surge como consecuencia del asesinato, de la situación en la que había quedado el presidente John Fitzgerald Kennedy cuando en Dallas, aquel 20 de noviembre de 1963, fue objeto de un asesinato que todos conocemos y sabemos. ¿Y por qué? Porque el presidente, al instante en que fue objeto del atentado, quedó incapacitado. Y ese marco de incapacidad, lo significante era que quedaba no apto para el ejercicio de la función. Y esto ya venía de otra figura en Estados Unidos, de la incapacidad, no estar apto, pero en la estructura psíquica, volitiva, psicosomática. Y entonces, esto también se ha visto en los países de América Latina. Recuerda que en el siglo XIX, el siglo XX, también, acuérdate, la incapacidad moral históricamente se ha visto como la del orate, la de aquel persona que está extravilada en su concepción, en su estructura mental. Sin embargo, esta enmienda se ha hecho de andar y ahora ha sido invocada para el presidente Donald Trump como consecuencia de los sucesos de ayer, de antes de ayer en el Capitolio. Es decir, declararlo no apto es una prerrogativa que tiene, de conformidad con esta enmienda, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, cuyo peso hoy día todo el mundo está exigiéndole que lleve a la destitución del presidente, invocando esta enmienda, digo. Y entonces, ¿él qué tiene que hacer? Convocar a todo su gabinete, a todos los secretarios, y si una mayoría de ellos, con Mike Pence, dicen que Donald Trump no está apto para el ejercicio de la presidencia, entonces le dan 4 días al mandatario para que pueda responder. Si el mandatario no responde es porque está en ese nivel de incapacidad. Lo más probable es que responda y diga, por favor, yo estoy acá, existo. De manera que esa posibilidad de que fuera declarado no apto porque no está en la verdadera cuerda de sus acciones volitivas, psicológicas, es poco probable. La otra posibilidad, que la están haciendo bastante elástica, es que la ineptitud del presidente, su incapacidad, está asociada más bien a que no tiene la dignificación para el cargo porque quiera resistirse a dejarlo,
porque ha cometido, como antes de ayer, el liderazgo de un acto vandálico sobre el Capitolio y entonces sea indigno. Esta situación sobre esta enmienda, a su vez, la veo bastante forzada, porque Donald Trump, quieras o no, no es un incapaz, está allí y no se puede forzar la institución. ¿Qué es lo que cabe? Lo que cabe es que el Congreso de los Estados Unidos de América, el Capitolio, que reúne al Senado y a la Cámara de Representantes, inicien un juicio político. Estoy leyendo información que dicen que es difícil porque va a pasar muchas semanas, tiempo. Mentira. Bueno, no digo mentira, lo que quiero decir es que no es así. Los procesos de juicio político en Estados Unidos son absolutamente atípicos en el plazo. Pueden ser sumarios, sumarísimos, rápidos. Es verdad que faltan 13 días para que deje de ser presidente. Pero fíjate tú, con un Capitolio hoy día dominado por los demócratas, es decir, para que la gente que nos ve y nos escucha lo entienda. En el Congreso hay 435 diputados o congresistas o Cámara de Representantes. De ellos tiene que alcanzarse una mayoría de sus miembros para que pase al Senado. La puede conseguir, por supuesto, porque la Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata. Conseguir la mitad de los 435, que son 218 votos, es muy fácil. Si se consigue ello, pasa inmediatamente al Senado. Eso se hace de un día para otro. En el Senado, allí sí tiene que conseguir 2/3 del número total. ¿Cuántos son? Son 100. 2/3 son 67. Los demócratas tienen en estos momentos una mayoría, pero no absoluta, sino relativa. Es decir, si solamente fueran los demócratas los que votaran por el impeachment, por el juicio político, no ganan, porque tendrían 51 votos que consiguieron con Georgia ayer. Había 50 republicanos, 48 demócratas, ahora 50 demócratas, más Kamala Harris le da mayoría, más uno. Pero evidentemente no llegan los 2/3. Para que llegue, es que debe consumarse los 2/3, o sea, conseguir evidentemente 16 votos más. Y esos 16 votos tienen que ser republicanos, no se está diciendo. La gran pregunta es, a la sazón con lo que ha pasado, es verdad que muchos republicanos le están dando la espalda a Donald Trump, que se está quedando solo. ¿Podrán conseguir esos 16 votos y sumar los 2/3 para destituirlo? Hoy todo el mundo está cargándolo a Mike Pence para que lleve adelante esta fórmula y Donald Trump sea destituido. La verdad es que cualquier cosa puede pasar, Fernando. Claro, Pence es el que tiene que decidir, ¿no? Esta situación, ¿perdón? Mike Pence es el que tiene que decidir, el presidente del Senado, si da pase al impeachment y él no lo va a dar si es que no sabe que tiene los votos. Porque además él es el que asume. Sin duda alguna, sin duda Una alguna. especie de merino. ¿Perdón? Una especie de merino. Una especie de merino. Que tiene calculado los votos, sacado cuentas. O sea, no me voy a tirar a la piscina si está vacía, uno. Pero más allá de esto, lo que a mí me ha generado más sensación, más allá de ver, observar todos los actos, ya con los resúmenes de los medios de comunicación internacional principalmente, o sea, el peligro de lo que representa Trump y esa gente no solamente para Estados Unidos, para el mundo. O sea, el que yo vivo en un mundo, una cápsula irreal, y que si no piensas como yo, voy y te incendio tu Congreso de la República. O sea, no es un Congreso como el peruano,
que toma una medida en contra de la gran mayoría de peruanos, del gran universo de peruanos. O no es un universo como, disculpa que me esté olvidando, si fue El Salvador, Honduras hace unos meses, donde se modificaban cosas y la gente salió a movilizarse para defender cosas que eran de ellos, pero no ante las fake news y todo lo demás. Acá son grupos que sí tienen representación en la sociedad, pero todavía reducidos, que pueden tomar las armas y pueden meterse al Congreso. Hay varios muertos, ¿no es cierto? Hay muertos, hay por lo menos uno que conozco, ¿no? Y destrozar el Parlamento. Eso es gravísimo en realidad. Y no sé, sobre los demócratas y republicanos en conjunto deben estar analizando las medidas a tomar, porque eso para ellos supongo que tiene que ser, no se vuelve a repetir esto nunca más. Efectivamente, Fernando, fíjate, los congresos tienen en la historia de la ciencia política y del derecho constitucional un rol muy importante. Montesquieu, Carlos de Soca, barón de Montesquieu, el partero de la separación de poderes, estatuyó en esta visión de la separación que en cada uno de los que conformaban la gran estructura del Estado debía manejarse de manera independiente, y por esa razón que la Revolución Francesa maximizó el voluntas gentium, la voluntad de la gente, el soberano, y este soberano era el que justamente otorgaba este crédito a sus representantes. Por eso que los congresos están imbuidos de una calidad extraordinaria en su nivel de representación. Sin embargo, los congresos están llenos de ideologías y de pugnas, como pasa en todos los parlamentos, donde los juicios de valor del Parlamento deberían reflejar el sentir nacional, como tú muy bien has dicho. Y claro, los parlamentos tienen mucha fuerza. Mira, en el caso peruano, en 24 horas acabaron con Vizcarra y pusieron a Merino. Y luego, una reacción del propio soberano acabó con Merino. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos de América, en Perú, etcétera, son acciones de los poderes legislativos en que las toman en función de la prerrogativa que han recibido del pueblo y están consumados de la plenitud del derecho. Lo que pasa es que en la ejecución hay mucha negociación, hay mucha trama y también hay mucha maña, tenemos que decirlo. Por ejemplo, no me cabe la menor duda que los que en este momento están pidiendo la destitución de Donald Trump, más allá de que ya está todo aquietado en Estados Unidos, luego de la vorágine vandálica de hace 2 días, están viendo la circunstancia para acabarlo y sepultarlo. Es decir, una destitución. Y eso entre demócratas, eso entre demócratas y republicanos, porque también lo quieren anular en su partido, ¿no? De acuerdo, o sea, por eso te digo, o sea, en el propio seno del Partido Demócrata lo quieren llevar hasta el final, y en el Partido Republicano Donald Trump acumuló muchos enemigos, y esos enemigos a los que Donald Trump desapareció del tablero político en el 2016 cuando llega a la presidencia por primera vez. Entonces, ¿qué ha hecho Donald Trump? Se ha ganado muchos enemigos, y a veces uno en la vida se gana enemigos por decir las cosas directas de frente. No quiero defender a Donald Trump, pero a todos nos pasa. A veces hablamos directo, de frente, y por decir las cosas de frente te ganas enemigos. Y entonces uno dice, ¿cuál es el rol que cumplimos? Felizmente, en lo que corresponde a este internacionalista que me honra siempre invitándome, nunca vamos a claudicar y vamos a decir nuestro pensamiento, porque no nos hipotecamos con nada ni con nadie. En el caso del presidente Donald Trump,
evidentemente un hombre con mucho poder se constituyó de la noche a la mañana en el hombre más poderoso de la tierra. No solamente ya lo era rico, sino el más poderoso. Y Donald Trump en estos momentos puede terminar convirtiéndose en la piñata del comienzo del siglo del año 2021, porque no lo quieren ni siquiera para el día de la juramentación. Recuerda que de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos de América, el presidente saliente está presente el día de la juramentación del entrante. Por eso que los vas a ver siempre. Digamos, con todo lo que ha acontecido, hay mucha gente en el Capitolio y en la clase política republicana, como muy bien dices, y demócrata, que no desean que Joe Biden juramente teniendo el costado a Donald Trump. Prefieren a Mike Pence. Y eso evidentemente está ya en una relación directa con el cálculo político. La política ingresa cuando la política se impone, así es. Toman decisiones de este calibre, de esta naturaleza, que no siempre son las adecuadas y mejores. No estoy diciendo de que Donald Trump no la merezca. Creo que ha tenido créditos ganados con creces para todo lo que le está pasando, porque ha sido muy terco, muy impertinente, muy difícil, como lo hemos comentado contigo en diversas oportunidades, y todo está saliendo como para que su destitución se produzca. Vamos a ver cuál es el espíritu que circunscriba a la vida política estadounidense en las próximas horas. Si no se toma nada entre las 48 próximas horas, yo creo que ya se va a desvanecer esa pretensión, porque si no, Donald Trump tendría la opción de capitalizar su situación de víctima. Él la puede construir otra vez, es rápido para eso, y decir que todo esto es un ensañamiento que a la postre puede rebotar, revertirse para él positivamente en el futuro. Así es la política. Ayer me preguntaron si Donald Trump, con todo lo que le ha pasado, ya está muerto políticamente. Y yo le dije, le recordé al periodista buena gente, en política no existen muertos. En política todos terminan siendo Lázaros. No olvidemos eso. Una final. Una representante del gobierno ruso ha dicho ayer, veía en Telesur, que la democracia norteamericana es arcaica. No, yo creo que es, bueno, si viene desde Rusia, es un golpe bajo. Tú sabes que históricamente Estados Unidos y Rusia, por lo menos en el siglo XX, la historia de las relaciones internacionales del siglo XX, ha habido mucha pugna entre lo que era la Unión Soviética, luego de la caída del zar Nicolás II en octubre de 1917 y la llegada de los bolcheviques con Lenin a la cabeza. Yo creo que no, Estados Unidos no podría ser de ninguna manera arcaico, porque es, como hemos dicho, la cuna de la democracia del mundo moderno. Cuidado, la democracia, la cuna del mundo antiguo fue Grecia, de Solón, de Tolón, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, ¿no? Y la democracia con las 13 colonias que logran su independencia de los Estados Unidos, luego de este acontecimiento del impuesto al té que se quería aplicar por la corona británica, inglesa, evidentemente se constituyeron en el verdadero baluarte de los principios de igualdad, de libertad. Cuidado, que la independencia de Estados Unidos de América es 13 años antes de la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789. De manera que Estados Unidos, con sus padres de la patria, tienen, digamos, toda una historia más que bicentenaria, son 244 años de mostrarle a la humanidad el desarrollo democrático, cuando todavía en el Perú y en todo el virreinato había el sistema del vertical por la corona.
las prácticas democráticas habían comenzado en los nuevos estados que conformaron la gran nación americana, en este imaginario del famoso destino manifiesto que les ayudó a construir su democracia, de la cual ellos exportaron, vendieron al mundo y mucho cómo era que se manejaba la vida intraestatal estadounidense, el país de las libertades. Hablaba, me comunicaba por WhatsApp con un gran amigo mío y me decía con su solvencia de siempre en sus mensajes de que Estados Unidos había dejado de ser el país de las grandes democracias, el país más democrático del mundo, el impoluto. Y es cierto, porque después de 244 años, mirar lo que está aconteciendo en el seno del país de las instituciones más sólidas, donde incluso hasta corrió la idea del golpe de Estado, lo cual, por cierto, era inexacto, porque comprenderás que el golpe de Estado es un acto violento, como que lo fue, pero para tomar el poder, para capturarlo, y Donald Trump no capturó nada porque tiene todo el poder, era inexacto. Pero igual surgen estos conceptos que más están asociados a países del tercer mundo, como se decía en los años 60, 70, 80, de los países del no alineamiento, los países africanos, subsaharianos, los países de América Latina o los países asiáticos, y nunca de Europa, de Reino Unido, de Estados Unidos de América, pues le está aconteciendo en un momento en que la sociedad internacional está entrando, Fernando, en una suerte de anarquía como regla, y eso es lo que más me preocupa, que la anarquía, que el desorden, que el caos, que estas manifestaciones tan rápidas en las calles, con asaltos a instituciones que tienen más de 200 años, se hagan de un momento a otro como si nada pasara. Me preocupa que estemos en una etapa de la barbarie, como cuando en el 477 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Teodosio divide el imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio, y vinieron los vándalos, los hunos, los érulos, los visigodos, los ostrogodos hacia Roma. Ese asalto a Roma lo he visto en lo que hicieron los trogloditas, luego de una arenga presidencial. Allí está lo pecado, lo grave del presidente Donald Trump en ese asalto al Capitolio. Ese es el tema, que fueron convocados por Trump tipo Nerón. Sí, y un Nerón que incendió Roma, que parecía la Roma de junio del año pasado, todo Washington y otras ciudades también incendiadas. O sea, ¿quién podría imaginar esto de el país más importante con su democracia? Mira, si algún punto de partida podría tener todo esto que le está pasando a Estados Unidos en este cambio en su, digamos, comportamiento intraestatal de su propia sociedad, sigo creyendo, sigo pensando que todo esto comienza en el año 2001, cuando se produce el ataque vil de Al Qaeda con Osama Bin Laden en las Torres Gemelas, en Nueva York, en el Pentágono, en Washington. A partir de ese momento, creo que Estados Unidos perdió primero esa estabilidad de la que vivía siempre glorificado, perdió tranquilidad, la paz como regla, empezaron los temores, la gente empezó a tener mucho miedo, el país comenzó a comportarse de una manera muy licuadamente vulnerable. Y a partir de ese momento, las exaltaciones sociales de poca credibilidad en las jefaturas de Estado, la gente empezó a salir más a la calle, y esa vulnerabilidad del año 2001 la hemos visto de manera recurrente, aunque no de manera permanente, pero sí cíclicamente hasta la fecha, convirtiendo al país más poderoso de la tierra y el de todas las sangres y el de las grandes oportunidades
en uno de los más episódicamente vulnerables. Y su vulnerabilidad le está pasando factura a su clase política, que hoy día no sabe qué hacer para revertir y mostrarle al mundo otra careta. Pero ver ayer agentes que asaltaron el Capitolio sentados con los pies sobre el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes, o sentados en el podio principal donde suele ser el presidente del Senado, con una, digamos, libertad como si nada pasara. También pensaba en esas películas cuando los extraterrestres llegan a la Tierra y se pierde el sentido del orden porque ya no hay autoridad. Cuando no hay autoridad se pierde todo, no hay gobierno. Y la sensación que dejó eso del desgobierno, de la ausencia de autoridad, déjame decirte que es un mal precedente y es muy grave para la democracia, para las nuevas generaciones en Estados Unidos y por supuesto en otras partes del mundo, como en nuestra propia América Latina. Yo quisiera que nuestros jóvenes y nuestros niños se taparan los ojos y no vieran esta fase anarquizante de las últimas horas en Estados Unidos, pero es una realidad que no podemos ocultar. Un abrazo, Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy y explicarnos, traducirnos qué es lo que está pasando en Estados Unidos rumbo en la crisis que está viviendo aún y rumbo al 20, que se espera recupere mayor estabilidad con la juramentación de Biden. Un fuerte abrazo desde Tacna. Encantado. Buenos días con todos. Muy buenos días y gracias a Miguel Ángel Rodríguez Mackey que nos ha acompañado el día de hoy aquí a través de Radio 1.